1994, precisamente el día de inauguración del NAFTA, Tratado de Libre Comercio. Y después de la sublevación normal, que duró solamente 2 semanas, siguieron organizando, insistiendo, mandando comunicaciones a todo el mundo. Crearon pues espacios culturales, se llama Aguascalientes, y se organizaron a nivel de comunidad, y había varias comunidades indígenas zapatistas como esta. Se notan los zapatistas, hombres ahí con su pasamontaña, y también las mujeres que cubren la cara y se dedican, ¿no? Fuerte, pero cubren la cara también para que el gobierno no los pueda identificar para suprimirlos. Bueno, así quedó el movimiento en Venezuela y está Chávez. La sublevación zapatista que mencioné es que no querían seguir siendo marginalizados, querían algo más, algo mejor, insistieron, progresaron. En Ecuador, el CONAIE está organizándose, el movimiento a nivel nacional. El CONAIE es un poco especial porque no es solamente compuesto por grupos quichua, como dicen en Ecuador, sino por varias otras etnias. Incluso han incluido los afroecuatorianos como parte de esta coalición, de este grupo, y estaban intentando también hacer, un movimiento popular inclusivo que incluía a los mestizos, ladinos para ustedes, que incluía a los obreros, a gente de la clase media para crear movimientos. Era un buen movimiento. Y ellos podían movilizarse, podían concentrar miles de personas, podían bloquear los caminos con piedras y árboles. Y en 20 de enero de 2000 se movilizaron y tomaron el Congreso, lo cual tiene esta linda retrato por el gran artista uruguayo Osvaldo Guayasamín, comunista, indígena, inspirado, cuando insistieron que él hiciera este retrato en el Congreso ecuatoriano. Él insistía en vender esta cabeza porque él sabía lo que podía hacer la CIA. El gobierno de los Estados Unidos protestaba, amenazaba que iban a parar la ayuda. Los ecuatorianos tenían la base nacionalista para seguir, y así está ahí como un recuerdo de lo que puede hacer la intervención de la CIA, cosa que lamentablemente ustedes saben muy bien aquí en Guatemala. Vale la pena ver también la arte de Guayasamín, que es magnífico. En fin, ellos tuvieron la capacidad de tomar el Congreso, lamentablemente duró solamente un día, 24 horas. Era casi un golpe por 24 horas. Pero era una indicación de lo que el pueblo podía hacer si se unían, si se movilizaba, si se actúa, si salieron de sus casas, de sus comunidades para hacer lo necesario. Y ellos no podían conseguir todo lo que quieran, pero lo que sí ellos hacían fue tumbar a unos 3 presidentes, Mahuari y nosotros. Porque ellos estaban insistiendo en meter una política neoliberal que no les servía, y sabían, insistieron. Después pudieron electar
a Lucio Gutiérrez, que fue un miembro del pequeño junta que tomó este edificio del Congreso en 2000, y después de que ellos apoyaron a él, se volvió por el lado neoliberal y ellos se movilizaron para echar a él también. O sea, un movimiento fuerte, organizado, consciente, preparado. Claro, eso al fin y al cabo dio entrada a Rafael Correa, ¿no? Que por lo menos sabe lo que es el neoliberalismo. Ya ha hecho unos cambios, aunque hay problemas también, pero era un cambio fuerte. Brasil, estoy hablando de los movimientos de los trabajadores, de los obreros, el Central Único de Trabajo, el Partido de Trabajo y el movimiento Sin Tierra, Sem Terra, en portugués. Y había una realización de que hacía falta cambios reales, profundas, no superficiales. El gobierno de Lula, electo por primera vez en 2002, sabía de la pobreza, de la inigualdad que existe en Brasil. La respuesta del Partido de los Trabajadores fue crear una campaña de fome cero, que quiere decir hambre cero, para dar a las familias pobres un poco de subsidio mensual para que pudieran comer. Más tarde este se volvió Bolsa Familiar, que es cesta familiar. Es un nuevo concepto, hasta estrategia en unos lugares rurales, de calmar las masas, de remediar lo peor de la pobreza. ¿Qué es? Le dan un subsidio de unos $50, $40 mensuales a las familias más pobres, y la única cosa que tienen que hacer es asegurar que los niños asisten a la escuela. Muy bien, pues, pero hay que entender que eso no va a cambiar las cosas profundas. Eso va a ser unos cambios, en el mejor caso, a medios. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST sabía eso. Por eso ellos estaban diciendo y siguen diciendo fome cero solamente con reforma agraria, porque ellos sabían que las cosas no iban a mejorar mucho en Brasil hasta que había una reforma agraria profunda, extensa, hasta que había una reestructuración que sí dejaban pago decente para los obreros, que tenía un sistema de educación pública masiva, buena, que tenía un sistema de salud decente para todos, no solamente para los que tienen dinero. O sea, una movilización muy fuerte. Y ustedes a lo mejor están pensando, pues, que esas fueron precisamente las demandas que más tarde surgieron en Brasil en junio de este año, donde movilizaron hasta 1 millón de personas en una noche para resistir la política del gobierno progresista, supuestamente, de Dilma Rousseff, también un gobierno de En Argentina, la política neoliberal de Carlos Menem causó un montón de problemas. Causó bancarrota del sistema económico, bancarrota fiscal, cierre los bancos, no puedes sacar
su dinero del banco. Y eso ocasionó una reacción popular fuertísima, fuertísima. Había asambleas de barrio, en los barrios, donde discutieron, planearon, movilizaron hasta la madrugada cada noche. Los piqueteros se lanzaron en las calles para resistir a esta política de, como ellos dicen, cortar rutas o tomar rutas hacia las calles. Había otras movilizaciones por los maestros, por los sindicatos. La economía se volvió tan mala que muchas empresas se fueron a la bancarrota y muchos de los obreros tomaron las empresas y ellos mismos siguieron la producción, crearon consejos de control obrero, implementaron procesos de autogestión para seguir produciendo, para que ellos tuvieran trabajo. Bueno, aquí esta foto es de la distribución gratis de comida, porque con la crisis económica generada por la política liberal de Menem, no había suficiente comida, porque un montón de gente, como 25%, estaba sin trabajo. En Bolivia había sublevaciones muy fuertes en 2003, en 2005, que primero echaron a Sánchez Lozano, después su vicepresidente Mesa. Los sindicatos campesinos que fueron formados después de la revolución del 54 en Bolivia militaron. Había mucha resistencia a la política neoliberal, precisamente en este caso de Cochabamba, en la privatización del agua. Porque lo que hicieron fue privatizar el sistema de agua que era pública en Cochabamba y lo vendieron a una multinacional que fue precisamente Bechtel, una empresa que trabaja en la industria de defensa norteamericana. Y eso fue un insulto al pueblo y también chocaba fuertemente con los usos y costumbres indígenas, porque ellos tenían muy claro que el agua no se puede privatizar y tomar, porque es parte de la naturaleza, y la naturaleza no es para tomar, privatizar, limitar, es para todos. Tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que respetar Madre Naturaleza, Pachamama, como ellos dicen. Después querían el gobierno neoliberal parar con el cultivo de coca, aunque es una cosa que se están haciendo en Bolivia desde hace 5.000 años, antes de que llegaron los incas. Y eso cayó muy mal también. Y hay todo un proceso a nivel continental, sino mundial, de tomar conciencia de lo necesario, de realizarse de que el pueblo sí puede actuar. Y este proceso estaba tomado por los líderes indígenas en Bolivia, y tenía el gusto de entrevistar a uno de ellos. Y me estaban hablando de la necesidad de crear mecanismos para tomar la soberanía nacional e indígena de nuevo, o sea, crear mecanismos sociales, políticos, para empoderar al pueblo, retomar la soberanía nacional. En base a eso se iban movilizando, bajando el gobierno neoliberal las veces, dejando entrar a los movimientos indígenas, al primer presidente indígena, Evo Morales, a la creación de un constituyente para crear
una nueva constitución para formar un Estado plurinacional, para tener elecciones en lo cual todo el pueblo podía participar, lo cual generó un apoyo popular y indígena fuertísimo para más seguimiento al socialismo y más tarde para Evo Morales. Aquí tiene gente indígena en Bolivia, pero no sé si ustedes han fijado en la bandera indígena de muchos colores, y esta bandera en estos días está al lado de la bandera nacional en el Palacio del Gobierno, está al lado de la bandera nacional en el edificio del Congreso boliviano. Lo cual, claro, posibilitó la elección de Evo Morales con una mayoría, cosa que no ha pasado en Bolivia por muchos años, para hacerle a él, disculpe que no tengo un foco de pensar en eso, imaginar que el foco esté ahí, para que él fuera el primer presidente indígena en un país donde el 60-70% de la población es indígena. En Brasil, pues, había una movilización muy fuerte del movimiento de los trabajadores rurales en Vera, y está el título del grupo. Ellos tenían en mente la necesidad de gobernar desde abajo, de nunca aceptar ser parte del gobierno, de seguir la resistencia, la autonomía del gobierno de los élites. En su organización, que es muy grande, el MST tiene más o menos 1 millón de adherentes. Pero el liderazgo, y disculpe que está en inglés, pero yo sé que ustedes quieren aprender inglés, así que a la vez. El liderazgo es colectivo. Hay 100 personas que componen el Consejo Nacional de ellos. Ellos utilizan asambleas de todos niveles. Ellos insisten en la participación popular masiva. Y se está dividido la organización a nivel de base hasta el nivel nacional. Nivel de base, unidades de 10 familias en cada asentamiento, en cada campamento, en cada cooperativa, por representación igualitaria para las mujeres como los hombres. Dejen que los niños participen en el proceso de toma de decisión. Dan una educación política muy fuerte, subrayando la necesidad y la posibilidad de participación y enviando a sus representativos, sus representantes, no solamente a las reuniones locales, sino a las reuniones regionales, estatales y nacionales. Tienen, por ejemplo, encuentros nacionales cada 2 años, tienen pues congresos nacionales cada 5 años, y en estos congresos y encuentros participan cientos hasta miles de personas de toda la nación. Es muy grande. Y otra cosa que ellos hacen es que actúan. No tienen tierra, pues comen la tierra. Vamos en las constituciones brasileñas que dicen que la tierra tiene que ser trabajada, y si no es trabajada se la puede tomar. Y eso es lo que ellos hacen. Movilizan de esta manera hasta 10 o 12 mil personas para tomar la tierra de las grandes haciendas de las familias ricas tradicionales, de los multinacionales a veces también. Insisten en la necesidad de dar tierra al pueblo para que los puedan trabajar. Bueno, eso fue lo que tenemos que ver de casa. De manera de conclusiones, hemos visto, por ejemplo, en Brasil que
tenemos un movimiento que nos entierra un poco fuerte, pero es urbano. Pero hay un movimiento urbano, como varios, que también es interesante, es el movimiento sin techo. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir el movimiento sin techo? Los que no tienen casa. Pero se puede apreciar aquí que en Puerto Alegre, esta gente ha tomado un edificio abandonado, lo han ocupado, o están haciendo lo suyo porque el gobierno, el sistema social y económico no puede provisionar casas suficientes, apartamentos suficientes para su propio pueblo. Solamente están creando, construyendo nuevos edificios para la clase media arriba, costosos. No está haciendo muy poco a las masas. Por lo cual ellos se ponen en pie y toman los edificios. Pero también estuvimos jugando aquí con la idea de, bueno, si no tiene techo, no hay límite, puede subir hasta donde quiera. La pregunta es, pues, si hay límites, ¿cuál es el límite para estos nuevos movimientos? Otras posibles evoluciones. Hay nuevas y fuertes formas de participación. El pueblo se está movilizado, pero está utilizando nuevas formas de contestar y tomar el poder. La lucha armada ya no es la manera preferible de tomar el poder o resistir. Hay muchas más posibilidades con la redemocratización. Se están buscando y utilizando nuevas formas de contestar el poder, de la contestación del poder, como hemos mencionado. Los que estaban excluidos ya tienen cada vez más poder y van a continuar haciendo uso de su poder de una forma militante, pero pacífica. Y que estas personas ya no son objetos subalternos, son sujetos de su propia historia. O sea, los que estaban marginalizando ahora tienen plena ciudadanía y tienen bases para hacer ejercicio de poder. Y hay que pensar, analizar el concepto de ciudadano, porque es un concepto muy limitado históricamente. A la línea europea primero, después a los que tenían educación, hombres solamente, pero se está expandiendo. Bueno, con estos movimientos, el concepto de ciudadano es muy amplio. No es excluyente, es incluyente. O sea que vos, si sos trabajador, si sos criada, si sos persona indígena que vive en una aldea, si sos pobre, si sos negro, vos también sos ciudadano. Y como ciudadano tiene todos los derechos que puede gozar. Y el nuevo o el ciudadano actual tiene el derecho de tener derechos. Ya no lo pueden negar. Y pues las personas son sujetos y la forma de enfrentar el poder de la élite económica y política y el gobierno se están globalizando, se están difundiendo mucho. Las teorías de proliferación y las teorías prácticas nuevas son cada vez más disponibles en los encuentros internacionales, como los foros mundiales, a través del internet, con los celulares y esos son instrumentos que el pueblo puede utilizar. Es que la globalización tiene otra cara.
también se puede globalizar la resistencia, también se puede globalizar los mecanismos para contestar el poder, también se puede diseminar todas las prácticas que la gente va aprendiendo. Y la democracia directa está en aumento claramente. El pueblo movilizado puede presionar fuertemente y hasta cambiar un gobierno si el gobierno no escucha a la gente. Y por último, disculpa, quizás se puede decir que sí hay maneras de gobernar desde abajo. Y los brasileños creo que lo utilizaron precisamente en junio para cambiar una política del gobierno que no les daba la educación necesaria a base de primaria, secundaria, universidad, si no estaba mal, que no les daba un sistema de salud suficiente, que gastaba millones de dólares para construir estadios para los Olímpicos, para la Copa Mundial, sin construir casas para los que les hacen. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Harry Vanden por esta provocativa disertación. Estamos en una escuela de ciencia política y yo creo que lo expuesto hoy por el doctor Harry nos tiene que tocar la conciencia y nos debe preocupar, porque estas cosas que se exponen acá afectan nuestra dinámica particular. Entonces, nuevamente muchas gracias, doctor Harry Vanden, por sus conocimientos, y abrimos ahora el espacio para las intervenciones. Si alguien de ustedes quiere participar, quiere dialogar, abrimos ahora el momento del debate y la discusión. Tienen la palabra, por favor, ustedes. Sí, primero un pedido es que, bueno, español no es mi lengua natal, como ustedes habrán notado. Segundo, no escucho perfectamente. Y tercero, el sistema de reproducción de sonido a veces distorsiona el sonido, así que hay que tener cuidado con utilizar el teléfono. Uno cuando es sonido, primero hablar lento, segundo hablar claro, no. Y tercero, intentar no hablar más fuerte que distorsiona el sonido. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos la primera intervención, entonces, por favor, compañero Amado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Primero, una felicitación por la radiografía que nos hizo de los movimientos sociales en América Latina. Gracias. Guatemala no es ajena a esa problemática y en los últimos gobiernos ha sido objeto de mucha resistencia popular a nivel urbano y a nivel rural. Y la respuesta gubernamental ha sido generalmente de represión en temas como la minería, el tema del uso y manejo de recursos naturales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ingrediente hará falta? ¿Qué mecanismos, qué salto cualitativo se debe dar para que nuestra sociedad guatemalteca pueda llegar a darse un cambio estructural como el que se ha dado en los casos de Bolivia o Venezuela? Y aquí en Guatemala el caso nuestro es precisamente que está pendiente todavía eso. Estamos, puede decirse, en un momento de lucha, pero no se ha llegado a dar el cambio que se espera. Muchas gracias. ¿Alguien más intervenir? Tiene la palabra. Allá atrás el compañero, ahí va la licenciada Mayra. Muchas gracias. No se escucha. Hay que apachar fuerte ahí hasta que salga la realidad de... Vamos a pasar este micrófono. Sí, buenas noches, doctor. Es muy interesante toda la cronología de hechos que
bueno, quizás